Conversar con un escritor de fuste que está con nosotros, así que saludamos de inmediato a nuestro distinguido que escribió un libro recién en la editorial Forja. Así que Jaime Edwards, bienvenido por estos lados. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días Raúl. Javier Edwards. Javier Edwards, sí. A ver, se confunde la gente. Uy, sí, claro. Bueno, vamos con el libro. ¿Cómo nació este libro tan interesante, El ojo de Pascal? Bueno, este libro la verdad es que viene escribiéndose, no literalmente, pero sí en la cabeza, por lo menos pensándose yo creo que desde que era niño, ¿no? En mi casa, sí. Habitualmente era una familia donde ha habido varios escritores, desde Joaquín Edwards, Jorge Edwards y otros que son menos conocidos en el nombre del gran público. Pero escribir era como una definición, era algo que tenía que uno tener incorporado en el ADN de alguna manera. Y por lo tanto, el querer escribir estuvo siempre presente. Obviamente la primera etapa era más bien un lector, y yo creo que escribir es imposible sin ser un lector previamente, o muy difícil al menos. Y bueno, en el camino de acercarme a la literatura, cuando estaba todavía estudiando Derecho en la universidad, decidí acercarme a la crítica literaria. Contacté, sin siendo un desconocido absoluto, a Mariano Aguirre, que era el director del suplemento literario de La Época, un diario que había surgido en los años 80 y tantos, después del 83. Lo recuerdo, es bueno. Era muy bueno y tenía un suplemento espectacular que se llamaba Literatura y Libros. Lo llamé por teléfono desde mi oficina, era procurador en el Banco Central, y le dije, mira, soy NN, pero me gustaría hacer esto, ¿no? Hacer crítica literaria. Y él me dijo, bueno, mándame algo que hayas escrito, porque dos condiciones: que escribas bien y que sepas de literatura. Y estuve un fin de semana leyendo rápido y escribiendo algo, porque no me atrevía a mandar las cosas que había escrito antes. Y bueno, se las mandé, y a la semana me contestó, bueno, bien, vas a partir con extranjeros y después vamos a meterte a trabajar a escribir sobre chilenos, que es lo que hay que hacer en crítica cuando uno está en tu país, ¿no? Eso fue lo que gatilló, digamos... Eso fue lo que gatilló mi acercamiento formal a la literatura, pero al mismo tiempo, al convertirme en crítico literario, me generó una suerte de barrera a atreverme a publicar mi propia ficción, ¿no? Claro. Y bueno, pasaron 30 años hasta que llegó el momento en que Ana María del Río, en una oportunidad, en un lanzamiento del libro de Carla Gelfenbein, me dice: oye, yo leí una vez un par de cuentos que me entregó o que me mostró Marta Blanco, de quien fui muy amigo, la escritora y periodista. Claro. Y la verdad es que tú eres una escritora. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para publicar tus propias cosas? Y me insistió. Y de repente la urgencia, ¿no? El sentido de la urgencia, porque ya uno ya sabe que no tiene el resto de la vida completa por delante, sino que hay que hacerlo ahora. Hay una fracción, claro. Tiempo. Decidí sentarme, suspendí un año de clases en la universidad, y esos tiempos que dedicaba a preparar las clases en la universidad me dediqué entonces a buscar cosas escritas y a escribir cosas nuevas. Porque ahora, voy a escribir. Una de las cosas que siempre hay que oscilar entre lo universal y lo íntimo, y siempre cuesta ese movimiento. Así es. Y bueno, yo creo que el conjunto de cuentos que salió son 12 cuentos. Quise partir también de una manera... fuese bien honesta mi manera de escribir a los temas que me han dado vuelta o rondado a lo largo de toda la vida, ¿no? Una vida ya que tiene su buena cantidad de años. Y ahí están entonces esos 12 cuentos, y con ese título, que es el título de uno de los cuentos, El ojo de Pascal, que alude a Blaise Pascal, el filósofo y matemático francés del siglo XVII. Grandioso. Escribió ese maravilloso libro que se llama Pensamientos, uno de los cuales es el epígrafe del libro, que es: el silencio eterno de los espacios infinitos me aterra, ¿no? Es cuando el ser humano en el siglo XVII se da cuenta que la Tierra no es el centro del universo, sino que no somos una especie de esfera flotante en un infinito del cual no sabemos prácticamente nada, o sea, no sabemos nada, seguimos sin saber nada, casi nada. Y un poco eso es lo que recorre cada uno de esos cuentos, con distintas historias y distintos escenarios, realmente. Ahora, ¿cuál es qué me podría preguntar? El lugar que ocupa la memoria individual y social en esta construcción de cuentos, porque siempre hay efectos como las pérdidas, la violencia, el deseo, que van mezclándose ahí. Así es. Bueno, a ver, yo diría que, a ver, normalmente uno tiene ese dilema de decir, bueno, la ficción es
¿se construye desde la memoria o se construye desde la imaginación? Y yo creo que es un permanente mezclarse de cosas, ¿no es cierto? Uno no es sino el resultado de lo que está, del ser que está inserto en su contexto, en el resto de los seres, como con el resto de los seres humanos con los que cohabita, las historias que ve cercanas y distantes. Y por otro lado también está lo que le pasa en el interior, en la intimidad, en la propia mente, en la cabeza, ¿no? Que es el efecto probablemente de todo lo que ocurre afuera. Son las emociones, son los dolores, son las alegrías que están presentes en el individuo. Así que al final de cuentas es una mezcla entre conciencia social y conciencia individual, inevitable, y también un poco de biografía y un poco o mucho de imaginación o de traspolación de esas memorias a lo que es lo ficcional. Ana María del Río dice que la realidad es una cebolla que hace llorar. Entonces, ¿qué capas de esa cebolla hay que ir pelando en el libro? Bueno, o en los esa cuentos. esa es una frase que está en uno de los cuentos que dice uno de los personajes, precisamente en el ojo de Pascal, cuando están conversando frente al infinito del universo, y uno de ellos dice eso, ¿no? Exactamente, que la realidad es como una cebolla. La cebolla la conocemos porque está llena de capas y cuando uno la parte o la corta, finalmente lo hace llorar. Y yo creo que no hay que tomarlo literalmente, sino que en primer lugar tiene que ver con que la realidad es compleja. La realidad de todos, inclusive aquellos que creen que tienen las vidas más sencillas, al final de cuentas están viviendo, si quieren vivirlo a fondo, si quieren vivirlo de verdad, conscientemente, es algo complejo que tiene múltiples capas, no todas las entendemos. Y finalmente el llorar quiere decir ahí básicamente que nos conmueve de alguna manera, nos genera emociones, nos genera sentimientos, ahí donde está probablemente más que en la razón el elemento más diferenciador del ser humano. Y están todas, yo diría que están casi todas, ¿no? Bueno, la realidad es feroz, la verdad que la vemos todos los días, pero también tiene una dimensión poética y que se puede ver y disfrutarla también. Bueno, hay distintas maneras de escribir, ¿no es cierto? Hay aproximaciones realistas, están los escritores que quieren buscar en el lenguaje la manera de escribir o capturar la realidad en su presencia más evidente a los ojos y a los sentidos. Yo creo que tengo una manera de escribir que busca más el aspecto poético, el aspecto donde la metáfora, la alegoría, la frase que insinúa más que expresa literalmente, es lo que retrata o captura lo que yo quiero expresar. Por eso tal vez, eso tal vez en los cuentos es más importante todavía, porque como son historias breves, son historias cortas, entonces hay que buscar ese equilibrio fundamental entre una historia que se cuenta y la economía máxima de palabras posible. Sí, hay un tema que a uno le preocupa a veces, que es la deshumanización que hay en este momento tecnológica. Todos nos ponemos aquí, oye, podemos estar conversando y cada uno está en su mundo. Esto también, como se muestra esta lectura crítica de nuestro presente, digamos, lo que estamos viviendo. Bueno, uno de los cuentos habla precisamente de eso. Es el último de los cuentos que escribí, que es el último en el texto, es Ex Machina, y que es precisamente lo que nos pasa todos los días, ¿no? Yo tengo mi otra dimensión, que soy abogado, entonces estoy sentado hoy en mi oficina, frente al computador, y uno está metido entonces en todo lo que tiene que ver hoy día con la realidad virtual, con la inteligencia artificial, la manera en que uno entonces empieza a incorporar todos estos elementos y de qué manera la vida de todos nosotros está a través del celular, del computador, de todos estos aparatos, controlada casi de una manera de una manera que uno no puede evadir, ¿no? Y yo creo que ese cuento un poco refleja la manera en que ese sujeto que tiene que conectarse a través de todos estos medios con esta realidad que no es la realidad de las cosas naturales, del bosque, del agua, de la lluvia, del salir a caminar, ¿no? Sino que es algo, uno podría vivir perfectamente horas de la vida, y por lo demás lo hacemos conectados a una pantalla, y eso yo creo que nos deshumaniza de muchas maneras.
inclusive en cuanto a la manera en que nos relacionamos, nos atrevemos a ser más violentos, nos atrevemos a hacer bullying cibernético, a dar opiniones responsables, a jugar con la verdad. Es algo que hoy día vivimos, ¿no es cierto?, en el mundo de los fake news. Todo se escribe, pero también todo se borra, todo se reelabora permanentemente. Finalmente no estamos en un mundo que nos permita certezas. Sí, yo leo bastantes libros y textos de la editorial que está llevando este libro, la editorial Forja, pero decía una frase: fragmentos de la vida expuestas al límite. Me pareció interesante esa definición, sí, digamos. Hay muchos personajes y muchas historias. Yo diría que todas las historias tienen que ver con las situaciones límites. Y en el borde. En el borde. Y creo que hay un filósofo y también era psiquiatra de la época del existencialismo, fue amigo de Heidegger, etcétera, que se llama Karl Jaspers, que habla de las situaciones límites. La vida adquiere sentido cuando uno está en las situaciones límites, es decir, aquellas que lo ponen a uno en el lugar donde no queda más que enfrentar y tratar de entender la muerte. En fin, hay muchas maneras de estar en situaciones límites, ¿no es cierto? La pérdida de un trabajo, los duelos, en fin, todas las maneras. También las alegrías intensas, ¿no? La felicidad no tiene que ver con la alegría o la tristeza, tiene que ver con la interpretación que hacemos de todo este conjunto, de todo este cóctel de emociones que vivimos en la vida, y también sin saber mucho para qué, porque la muerte es un misterio. Karl Jasper decía en alguno de sus libros, por ahí lo leí, que había que buscar esa emoción que era la que te hacía clic y te permitía orientar básicamente toda tu existencia. Eso es. En el medio de esas situaciones límites, y además sabiendo que la realidad se construye a través de la perspectiva que tiene cada cual, hay que buscar efectivamente esos elementos que permiten darle un sentido a la vida, ¿no? Es construir un sentido que de alguna manera te haga lo más feliz posible, que lo que no significa que esté exenta de dolor la vida, ¿no? Eso es un casi de perogrullo. Yo estaba pensando, hay una formación jurídica detrás bien fuerte, una formación académica también. Entonces, además de esta trayectoria crítica de libros y de lo que enseña la vida, ¿cuál es la visión en este rol que tiene la literatura en el día de hoy? ¿Para qué sirve la literatura en el fondo? Porque hay gente que ahora dice, pero ¿para qué no me sirve eso? Yo quiero cosas muy tangibles. Bueno, a ver, yo creo que la literatura y las maneras de expresarnos artísticamente no van a desaparecer. Yo creo que eso es, y probablemente cuando uno piensa en el rol de la inteligencia artificial, etcétera, el arte es lo que va a ser como un refugio, uno de los refugios importantes donde la inteligencia humana se va a instalar. Yo creo que sin literatura, sin lenguaje, y en eso te vuelvo a citar a alguien, digamos, pero Heidegger decía que el lenguaje es la casa del ser, ahí habita su morada, y con eso quería decir, a través del lenguaje, y la literatura es lenguaje, la pintura es lenguaje, la escultura es lenguaje. Lo que vamos haciendo es trayendo al ser, a la conciencia, a un estatus de realidad y de verdad que es distinto, las cosas que están a nuestro alrededor. Es decir, si uno no las mira y si uno no las interpreta, si uno no las dice de alguna manera con un lenguaje, probablemente estarían en silencio, en una suerte de nada, pero es el ser humano el que a través de su mirada individual, única, exclusiva, la de cada cual, se enfrenta a las cosas de siempre y les ve una nueva perspectiva, un nuevo alcance. Claro, cuando uno piensa, cada generación parece que va teniendo sus problemas muy, muy grandes. En los mismos tiempos de Heidegger, el Dasein, digamos, tirados al espacio así sin ningún propósito. Cuando veníamos con un asunto muy de propósito, entonces, claro, era desesperante y había que darle un nuevo giro a eso. Y ahora, claro, nosotros con la tecnología y toda esta deshumanización nos encontramos que nos vamos a volver locos, pero siempre hay un refugio. Así es. Bueno, yo creo que es curioso porque uno lee a los griegos, uno lee recuerdo de Kierkegaard en un texto pequeñito que se llama Sobre la universidad y que describe el siglo XIX de su tiempo en Dinamarca, y las quejas del ser humano respecto de su tiempo, cualquiera sean las condiciones contextuales específicas, al final de cuentas siempre son similares, ¿no? Es la sensación que tiene que ver con lo humano.
Lo importante es que frente al cambio de esas condiciones, tecnología hoy día, ¿no es cierto?, como la amenaza de algo que nos invade y que de alguna manera nos deshumaniza, es de qué manera nos enfrentamos ante eso y volvemos a tratar de descubrir el espacio que sí nos mantiene humanos y que sí le asigna sentido a la vida. Y yo creo que la literatura, los cuentos, las novelas, el escribir, el leer, ¿no? Y el leer de una manera en serio, ¿no? Hay uno de los cuentos que se llama Adán en el texto y que es una especie de provocación al lector que se enfrenta al libro de una manera superficial. No digo que haya que leer cosas permanentemente densas o difíciles, sino que tiene que ver con la actitud con la que uno lee una novela de entretención o una novela metafísica, por decirlo así. Y hay pensadores muy fuertes, estaba citando recién a Kierkegaard, claro, pero en su tiempo la metafísica él mismo la bajó y igual el existencialismo más abajo. Entonces, cuando habías vivido toda una vida con una certeza arriba, se quitan ese piso terrible. También te manda a tierra eso. Te manda a tierra para efectos de reconstruir, ¿no es cierto?, claro, los significados y la manera. Entonces, si ya no estás hablando de lo que está detrás, estás hablando de lo que está ocurriendo en el existir más que en el ser, ¿no? Como sí, diferencia de lo que es y de lo que somos minuto a minuto, pero la pregunta de fondo es igual: ¿para qué? ¿No? ¿Por qué? ¿En qué estamos? ¿No? Y finalmente las respuestas se pueden dar teóricamente desde un ángulo filosófico. Bueno, Kierkegaard igual era un filósofo bastante poético y bastante literario en sus textos. Claro. Y cuando uno lee la gran literatura, si uno lee a Borges, por ejemplo, si uno lee a Cortázar, si uno lee a Murakami o qué sé yo, autores de la más diversa, de la más diversa índole, lo que uno va a encontrar básicamente es Shakespeare, ¿no? Una reflexión profundísima sobre esta cosa curiosa que somos en el medio de este universo que no tiene principio ni fin. Perfecto, agradecemos a Javier Edwards esta conversación. Voy a leer a la brevedad el Ojo de Pascal, lo voy a pedir en la editorial Forja. Bueno, pues, bienvenido, espero que encuentres algo ahí que... Obviamente. Sí, pero es interesante, lo podemos pedir este libro a través de la editorial forja.cl, sí, y ahí se puede comprar, y seguramente en otras librerías también. Está en Librería Antártica, está en Forja, obviamente, está en Amazon, en Busca Libre, en fin, por todas partes. Sí, digitalmente, físicamente, etcétera. Bueno, un lujo conversar con Javier Edwards, un escritor realmente de primer nivel. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, pues. Un gusto y saludos a todos tus oyentes. Aquí en la radio Ancoa. Que esté muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato con una